Vean, bueno, y ese cambio, ¿verdad? Habíamos estado hablando hasta este punto las reglas de signos de acuerdo con los números enteros. Y como les dije yo, son muy, muy importantes. Bueno, y entonces en estas dos últimas semanas, semana 6 y semana 7, vamos a trabajar geometría. Bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos de geometría y de una vez les digo, para el día viernes yo necesito que ustedes tengan a la mano regla y transportador, porque vamos a estar trabajando el trazo de ángulos, ¿sí? Entonces, de una vez se lo digo. Para el viernes deben de tener regla y transportador, porque vamos a estar haciéndolo acá todos. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, colocan ustedes ahí en sus cuadernos el título, ¿verdad? Que son conceptos básicos de geometría. Bueno, entonces, los conceptos básicos de geometría, por ejemplo, el punto, la recta, el plano. A estos tres y otros que vamos a agregar, pero estos son los tres más básicos, se conocen como términos primitivos o no definidos. Realmente no hay en sí una definición como tal para cada uno, aunque sí se puede definir de alguna manera para poder identificarlos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver. Entonces yo les voy a pedir ahí que me indiquen conforme ustedes vayan terminando de copiar. Hay bastante que vamos a hacer en caso de que yo vea que vamos muy lento, entonces les enviaré las capturas para que ustedes después lo puedan copiar despacio. Ustedes me indican, ¿verdad? Terminé, profe. Muy bien, gracias. Yo, Bueno, entonces vamos a ir con el primer concepto y este es el plano. Mire, aquí hay bastante información, pero no lo vamos a copiar todo, solo lo más importante. Entonces ustedes van a ir copiando lo que yo les voy a ir diciendo. Entonces, primero tenemos, miren, el plano, ¿sí? Dice que el plano es infinito. En él se encuentran infinitos puntos. Entonces, miren ahí lo que ustedes observan es un rectángulo, ¿verdad? No es en sí que sea un rectángulo, pero el plano es un espacio en donde hay una cantidad de puntos infinitos. Bueno, entonces, allí está el plano. Eso es lo primero que ustedes van a copiar y lo reduzco. Yo me imagino de que ahí lo pueden observar. Bueno, entonces, para ir entendiendo entonces qué es el plano, entonces acá tenemos otra definición. Y dice, miren, que dice que el plano, lo más parecido a este elemento del espacio es una hoja de papel. Cuando ustedes, por ejemplo, miran la hoja de su cuaderno, esto es como hablar de un plano. La diferencia entre la hoja de papel y el plano, es decir, el elemento geométrico, es que el plano es ilimitado y no tiene grosor, ¿sí? El papel, por muy delgado que sea, pero tiene grosor. El plano no lo es, simplemente es la figura en el espacio. El plano es una superficie infinita formada por infinitos puntos que siguen una misma dirección, es decir, hay rectas que quedan totalmente incluidas en ella. Un símbolo de plano es P, la letra P, entonces nos va a identificar al plano. Y para nombrarlo, sí, y para nombrarlo debe estar acompañado de por lo menos 3 puntos. Entonces, coloco ahí eso para que ustedes puedan copiar. Entonces ahí.
Y entonces acá en esta otra imagen que voy a ahorita ampliar, en lo que ustedes finalizan ahí de copiar. Entonces, vemos aquí un plano, miren. Ven de que acá ya no está como un rectángulo, sino ya se ve un poco más inclinado, ¿sí? Dice que es una superficie lisa. Se extiende indefinidamente en todas las direcciones y normalmente se representa con figuras de 4 lados. Se identifica con una letra mayúscula o con 3 puntos contenidos en el plano y no tiene grosor. Esas son las características del plano. Entonces, miren, ahí está, superficie lisa. Eso lo podemos ir haciendo más grande y más grande y más grande porque se extiende indefinidamente. Normalmente se va a representar con figuras de 4 lados, una simbología entonces de matemáticas, y se identifica con una letra mayúscula. Si ustedes se dan cuenta que hay una letra E mayúscula que está remarcada, ¿verdad? Entonces quiere decir de que aquí estamos observando el plano E. Pero también podemos decir que es el plano en donde están los puntos Q, P, S. Y ahí están los puntos, ¿verdad? Entonces ustedes me indican ahí, por favor, cuando ya hayan finalizado de copiar. Creo que también creamos de donde está ese cuadrado. Sí, sí, porque aquí es en donde está el ejemplo. ¿También esos dos? Sí. ¿O solo uno? Podrían copiar únicamente en donde está el ejemplo. Igual ahí están las características. Bueno, gracias. Ya terminé, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vamos los demás? Ya voy a terminar, profe. Muy bien, muchas gracias. Profe, los dos planos. Bueno, por eso les dije, pueden copiar únicamente en donde está el ejemplo. Que igual allí están las características que tienen. Ah, ok, profe, gracias. Es decir, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar planos? Por ejemplo, las paredes de nuestra calle, de las paredes de nuestra casa, el pavimento de las calles, la superficie de una laguna. Todos estos son representaciones de planos. Entonces, allí. Vamos a continuar. Ahora tenemos acá el punto. Dice que el punto tiene posición en el espacio. Su representación más cercana es el orificio que deja un alfiler en una hoja. O, por ejemplo, si ustedes toman su papel, su lápiz y lo colocan así suavemente sobre su hoja, lo que van a notar que deja, va a dejar una marca. Y esa marca es un punto. Esa es una de las definiciones que se podría dar del punto, ¿verdad? Es como que ustedes coloquen su lápiz sobre la hoja de papel, dejan ahí esa marca y eso es un punto. Bueno. Dice que en el espacio hay infinitos puntos y esos puntos se van a identificar con una letra mayúscula para reconocerlos. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y hago un punto que aquí observan ustedes acá en el ejemplo, dice,
todas las figuras geométricas están formadas por puntos. Y los puntos se representan con letras mayúsculas. No tiene tamaño. El punto no tiene tamaño. No les puedo decir yo, miren, van a trazar un punto de 3 centímetros. No, no hay tamaño. Simplemente es la simbolización. Y el punto es una localización, ¿sí? Entonces, esas son las características que tiene el punto. Y aquí observan, entonces, ustedes miren, ahí está la forma circular con la que asociamos el punto, y a la par hay una letra mayúscula. Eso quiere decir, entonces, que miren, este es el punto P, el punto Q, el punto R. Entonces, allí está. Bueno. Entonces, vamos a continuar con la siguiente figura. Y entonces, ahora tenemos, chicos, la recta en sí, la recta. Bueno, entonces dice, la unión de infinitos puntos da origen a los otros dos principios básicos de la geometría, plano y recta. El plano ya lo vimos. La representación más cercana de la recta es un hilo tenso o la marca que deja un lápiz en un papel. Es infinita porque a sus extremos son ilimitados y en ella hay infinitos puntos. Entonces, la recta es cuando nosotros hacemos una línea, pero esa línea es infinita. Entonces, por ejemplo, yo trazo aquí esa línea es una recta. Y se le colocan a ambos lados flechas porque eso quiere decir que yo puedo seguir construyendo esa línea hacia ambos lados. Es infinita, ¿sí? Y entonces esa es la forma que tiene. Y dice, las rectas se nombran con 2 letras. Entonces, se dice que entonces tenemos en la recta 2 puntos. Voy a colocarlos ahí. Por ejemplo, aquí hay un punto. Vamos a decir que este es el punto A. Y aquí hay otro punto. Este es el punto B. ¿Sí? Entonces, para nombrar que esta es una recta, se colocan los 2 puntos en mención y sobre ellos se coloca una flechita igual a la que está acá trazada, ¿verdad? Una flecha de doble dirección. Y eso es una recta. Obviamente se puede dibujar horizontal, vertical, en diagonal, pero siempre y cuando cumpla con la condición de ser una línea recta, ¿verdad? Entonces, esa es la recta. Y a partir de la recta salen 2 conceptos más. El primero, que es el segmento. ¿Se recuerdan? Entonces, la recta tiene 2 puntos, ¿verdad? A y B. Y se extiende hacia ambos lados. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de tomarlo como un espacio infinito, se toma solo la relación que hay entre los puntos A y B? Entonces, cuando solamente se toma ese trazo que hay entre A y B, a esto se le llama segmento, ¿sí? Entonces, el segmento es el que está limitado por sus extremos. Y esto entonces permite que podamos medir su longitud. Entonces, por ejemplo, figuras como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, todas las figuras geométricas están compuestas por segmentos, porque entonces al segmento sí ya lo podemos medir. Por ejemplo, entonces yo ya puedo venir y, por ejemplo, colocar la regla, ¿verdad? Yo puedo venir, colocar la regla y decir, bueno, miren, entonces esa línea que está trazada ahí en azul, miren, 5 centímetros, ¿sí? En cambio, la recta no puedo decir yo cuántos centímetros mide, no se puede. ¿Por qué? Porque es infinita, ¿sí? En cambio, el segmento sí, porque ya solamente se está tomando la distancia que hay entre 2 puntos.
Ese es el aspecto importante allí. Bueno, entonces ahora está. ¿Cómo se va a simbolizar ese segmento? Entonces, para simbolizar el segmento, se colocan las dos letras mayúsculas que hacen referencia a los puntos y se traza una línea recta sobre ellos. Y entonces ahí ya se está diciendo que ahí está el segmento. Entonces eso quiere decir el segmento entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces allí está. Bueno, yo espero de que sí me vayan comprendiendo ahí cada una de los elementos. Y por último tenemos el rayo. Bueno, entonces la misma situación. El rayo también sale a partir de una recta, ¿sí? Entonces tenemos ahí la línea que está hacia ambos lados, ¿sí? Esta es la recta, ¿sí? Y la recta tiene dos puntos. Ahí está. Punto A y punto B. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo vengo y limito esa recta? Entonces, le borro este lado de la flechita, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de que solamente nos queda una flecha. De igual manera, esta no se puede medir, ¿sí? Porque sigue siendo infinita. Ahora sí ya tiene un inicio, que en este caso pues es el punto A. Entonces se coloca A y el punto hacia el que se dirige, miren que en este caso es B, y sobre ello se coloca una flecha con dirección a la derecha. Entonces, lo que sí cabe destacar es de que primero se escribe la letra en donde inicia el rayo, ¿sí? Acá inicia en A, entonces por eso se coloca primero la letra A. Y luego se escriba la letra hacia donde se dirige, ¿sí? Hacia donde va la dirección. Y por eso siempre se va a trazar la flecha hacia la derecha. Entonces esto nos va a indicar que es el rayo que va de A hacia B. Bueno, entonces ahí están los elementos. De repente, y les envío ya un poco más resumida de esa situación para que ustedes ya la puedan colocar ahí en su cuaderno. Bueno, y entonces a ustedes les va a quedar esa. Si se dan cuenta aquí en esta tablita ya está más reducida. Entonces miren, el punto que dice que es una posición en el espacio. La recta, un conjunto infinito de puntos que se extienden en ambas direcciones. El segmento es la parte de una recta que tiene dos extremos. El rayo es parte de una recta que tiene extremo y se extiende hacia el infinito en una dirección. Y el plano es una superficie lisa que se extiende indefinidamente. Entonces, ustedes van a realizar esa tablita en su cuaderno. Entonces, por ejemplo, aquí miren, el punto hacemos su circulito, ¿verdad? La recta traza la línea. Es importante. Línea hacia ambos lados y también se colocan dos puntos, nombrándolos, ¿verdad? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí E y F. Pueden ser cualquier letra, media vez las escribamos en mayúscula, ¿sí? El segmento, y así se van a ir ustedes, el segmento ya solamente es la línea delimitada por los dos puntos. Miren, ya que estamos hablando de E y F, aquí vamos a hablar de E y F. E y F. El rayo es como una flecha y apuntando solamente hacia una dirección. Igual tiene dos puntos. El punto extremo, que en este caso vamos a decir que también es E, y se dirige en la dirección del punto F. Y el plano, que entonces tenemos ahí una figura de 4 lados, ¿recuerdan? No importa cómo se dibuje, miren acá, incluso le estoy haciendo un poco diferente para que ustedes se den cuenta que
colocamos 3 puntos sobre ese espacio. Y decimos, por ejemplo, que aquí está el punto A, el punto B y el punto C. Bueno, ¿cómo se escribe? Por ejemplo, digamos de que este es el punto E. Entonces se escribe E, el punto E. ¿Cómo se escribe la recta? Se colocan los 2 puntos que hacen referencia y sobre ella flechita a ambos lados. El segmento, se colocan las 2 letras y una línea recta sobre él. El rayo, se colocan las 2 letras y una flecha con dirección a la derecha. Y el plano, colocamos la letra P, que significa de plano, un poco de separación, entonces el plano A, B, C. Así. Plano AB. Y entonces aquí pues ya solamente escriben ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se lee? Punto E. ¿Cómo se lee el siguiente? Recta EF. Segmento. EF. Exacto. EF. Así. Siempre con mayúsculas. Rayo. EF. Pero, profe, en ¿Y vez de acá? EF se pueden poner diferentes letras. En este caso, si tú le colocas otras letras al dibujo que trazamos aquí, sí. Pero si no, no le vayas a colocar otras letras distintas de las que tiene el trazo. Ya. Y el último es el Plano ABC. ABC. Así. Entonces yo creo que tal vez hasta esta tabla le resume más la información que estaba en las imágenes. Entonces, incluso diría yo que solamente con la tablita bastaría para que ustedes entiendan entonces cuáles son los elementos básicos de la geometría. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí. Profe, ¿Sí? entonces solo la tablita copiamos. Sí, les voy a mandar solo la tablita, así más fácil para que ustedes lo puedan trabajar ahí en su cuaderno. Yo ya hice la tablita, profe. Muy bien, entonces ya cuando le envíen ya no va a haber necesidad, ¿verdad? De que la copies. Muy bien. Entonces así estamos terminando el día de hoy, chicos. Ya me pasé ahí 8 minutos de 9 de tiempo. Entonces vamos a finalizar.